Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Terrero está feliz con este tema. Terrero así le gusta. Porque a mí me gusta pagar impuestos. ¿Le gusta pagar A mí me impuestos? gusta pagar impuestos. Bueno, es un... Y siempre te ha gustado pagar impuestos. Es una un cosa deber. rarísima. Siempre. Es un deber. Bueno, es un deber. El hecho de que sea una obligación, un deber y de que haya que pagar impuestos, pero no es que a nadie le guste. O sea, ¿cómo tú me dices que a ti te ¿Verdad? gusta pagar impuestos, señor? Se le va... Si a usted lo exoneran, por ejemplo, ¿se enoja? No, él es un recurso de consideración para que no me exoneren. En Dinamarca hicieron una huelga los contribuyentes, porque bajaron la tasa de impuestos. No, señor. Búscame el video de Fadul de droga Súbalo. y pónselo a la gente de Dinamarca. Están locos. Vamos a presentar pues al licenciado Gregory Colomé. Él es experto en impuestos y es nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, licenciado? Excelente, muchísimas gracias por la oportunidad y muy buenos días. Bueno, con ese tamaño también nadie se va a animar a decirle no voy a pagar impuestos, no quiero pagar impuestos, ¿verdad? No, pero él es consultor, es asor, ¿entiendes? Sí, te ves más delgado, ¿verdad? Sí. Sí, pero el tamaño, una cosa es el caos y otra cosa es el tamaño. Sí. No, claro. Yo no quisiera... Bueno, yo le pido que si vienen a cobrarme los impuestos, Lo voy a yo llamar. me voy a poner de un lado a un señor que se llama Gregory Colomé y del otro a Arismendi Terrero. No, pero te ves, está en dieta. Seguí el consejo del chef que me dijiste. Ah, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Te ves bien, ¿eh? Gracias. Y eso es salud también. Claro. Mira, Gregory, te hemos invitado, Michelle y yo, siempre tocamos estos temas de impuestos, que no hablamos mucho en el programa porque buscamos momentos específicos. Y dijimos, vamos a buscar a Gregory ahora, para que nos hable sobre estos temas, porque es un tema que a mucha gente le apasiona desde el punto de vista del temor que le tienen. Es una pasión sobre el temor, porque no quieren pagar impuestos, y yo porque lo están persiguiendo para que paguen impuestos. Hay que reconocer que la Administración Tributaria de la República Dominicana actual, Magín Díaz, que es el director general, tiene el mejor indicador, aparentemente en la historia, de recaudación de la República Dominicana. Dicen los indicadores, inclusive me pregunté si había tenido mucho más cobros que en porcentaje que Juan Hernández, y parece que sí. Es una tarea fundamental, la tarea de él es cobrar, recaudar, para que el gobierno pueda hacer lo que tiene que hacer con su presupuesto. Pero basado en los los reglamentos, en las leyes. claro. Pero hay mucha gente que se queja de que dicen que Magín a veces trata de actuar al margen de la ley o de una resolución. Eso es una queja individual de gente, pero que necesariamente no es así, porque ellos se supone que trabajan con el tema de la ley. Me gustaría que en esta etapa, que estamos en enero, que la gente se apresta a hacer declaraciones juradas de personas físicas y más adelante de compañías, nos hable un poquito sobre esto. Vamos a hablar un poquito sobre esto primero y sobre el cumplimiento de la gente de esa tarea de pagar impuestos o de por lo menos declarar, hacer su declaración jurada, que no necesariamente pagar, sino declarar. Claro, es así. Iniciando el año, podemos fijarnos que las obligaciones fiscales de las corporaciones o personas jurídicas que cierran el ejercicio fiscal en diciembre, pues tienen ya hasta abril para presentar y liquidar su impuesto sobre la renta. Ahora, todas las personas físicas deben pues también, tienen hasta marzo para presentar también su declaración. Esto es lo que deben de enfocarse tanto ambas partes, ya que prácticamente está cerrando el ejercicio. En este mes ya cierra pues diciembre y deben de hacer los aprestos necesarios. ¿Para qué? Para calcular lo que fue su posición financiera, también verificar lo que son las aristas que se presentan a nivel fiscal que pueden impactar tanto a las personas físicas como las empresas, con el famoso anticipo que es calculado en función de los ingresos o el impuesto liquidado, el que sea mayor. Entonces, ¿qué hacemos generalmente los consultores? Pues nos anticipamos en este mes y proyectamos entonces cuál sería el anticipo que podría pagar tanto la persona física o la persona jurídica. Si usted es persona física, tiene que tener en consideración, tener a mano lo que son sus cartas de retención que le han aplicado, en el caso de que haya percibido ingresos por otra vía que no son los salarios. Si es asalariado, pues no tiene una obligación de presentar la declaración. Pero en ese sentido,
También podemos hablar acerca de lo que es la famosa ley de gastos educativos, que también impacta de manera positiva a las personas físicas y a las corporaciones, que pueden prácticamente exigir el reembolso de lo que es los gastos en educación que han tenido de sus dependientes. Y la administración tributaria está permitiendo a las empresas el deducir los gastos educativos. Sí, si los reportan, claro está, lo está permitiendo, está contemplado dentro de la ley 179. Si lo ha hecho en los 606 y todo eso. Sí, bueno, es un deber, tiene que reportarlo. Y una pregunta más, nos llamó la atención unas declaraciones de la administración tributaria diciendo que luego de haber lanzado esa política de permitir deducir los gastos educativos a las personas físicas, que mucha gente no se estaba acogiendo a esta resolución. Y parece que una cosa tenía que ver con la otra, y es que si la gente no declaraba todos los ingresos, no podía declarar todos los gastos, aunque se fuera reembolsable. Y había ahí un problemita. ¿Qué pasó? ¿Ha ido cambiando esto? Bueno, ustedes saben que el cumplimiento fiscal, a medida que pasa el tiempo y la población se va concientizando acerca de los beneficios de acogerse a la ley, de estar regularizado, pues entonces paulatinamente ha ido creciendo esa masa de contribuyentes que ha entendido del procedimiento del reembolso de los gastos en educación. Recuérdense que un reembolso son gastos deducibles, pero los reembolsos una parte tiene un límite hasta en función del asalariado o en función de la persona física que brinda servicio. Pero ha ido creciendo lo que es las contribuyentes que están acogiéndose a eso, por los niveles de... ¿Y el 100% te lo aceptan? Cuando es aceptado, ¿es el 100% que te lo aceptan? No, está limitado en función del 10% en el nivel del porcentaje de los ingresos, y a nivel que no debe de exceder la exención. Tiene que ser contribuyentes que paguen impuestos sobre la renta, que no que estén fuera. ¿ves? O sea, si usted gana 33,000, 30,000 pesos mensuales, usted no puede deducir los gastos educativos porque no tiene nada que deducir. Si no es contribuyente del impuesto sobre la renta, si son rentas exentas, que de esos asalariados, entonces no podría acogerse. Y hay un tema más ahí, y me pregunto, por ejemplo, hay mucha gente que es empleado de una empresa, que la empresa tiene como beneficio marginal pagar la escolaridad de sus hijos. Entonces la empresa te da un cheque a nombre del colegio y usted va como empleado, paga sus cosas y le dan su recibo. ¿Hasta qué punto ese empleado puede reclamar ese reembolso de gasto educativo? Bueno, ahí entra la figura de lo que se llama la retribución complementaria. Son impuestos que paga el empleador por entregar servicios en beneficio de sus empleados, ¿entiendes? Para poder hacerlos deducibles. Entonces, en ese caso, solicitaría a la empresa para poder hacerlo deducible, el impuesto a la retribución complementaria tendría que pagarlo adicional. Pero quien lo hace es la empresa. Exacto. O sea, que si ustedes se pueden fijar, que si ustedes van a beneficiar a sus empleados con un servicio, exacto, o sea, que a ustedes les va a salir un 27% más caro. ¿Por qué? Es como para decir, bueno, yo le pago la escolaridad al hijo de Terrero, entonces para que la empresa pueda deducirse de eso, no solamente hacer el gasto, es pagar el impuesto de retribuciones complementarias. Claro, pero vamos a suponer que la empresa esté pagando impuestos. Lo que digo es que, perfecto, la empresa hace el gasto y reclama porque está pagando, pero también el empleado a veces quiere reclamarlo por su cuenta, porque el empleado entiende que ya le pagaron, la empresa le pagó la escolaridad de su hijo y le dan un recibo. A veces el recibo sale, en vez de la empresa, sale a nombre de la persona. Entonces la persona reclama a la Dirección de Impuestos Internos que mi gasto educativo, pero lo está reclamando a la compañía por su lado. No, hay una pecaría en función de la empresa. Es el que lo tribute, el que paga. El comprobante fiscal se emite a una sola institución. No, pero además es el que paga, se supone. Es el que paga. No es a nombre de quien sea la factura, cada factura tiene un comprobante fiscal. Yo sé. Y adición en eso, no sé si ustedes recuerdan, ahora que hablan de los asalariados, una campaña que sufrió el sector salud, en los médicos, que hubo una ola de notificaciones en función de que varios profesionales de la salud laboraban en una entidad, laboraban en un hospital, en otro, etcétera, y entonces tenían
5 fuentes de ingresos. Sí, pero licenciado, eso no pasó nada más con los médicos, eso pasó con todos los profesionales que estaban recibiendo ingresos por diferentes sitios y que no lo estaban sumando. Pero la generalidad fue el sector salud. Si usted Pero se fija, entonces, salió el colegio médico abanderado a bueno, lo que luchar pasa es que por le su dio muy gremio. duro a los médicos porque ellos entendían que lo que le deducía la ARS, le deduce lo otro, pero entonces no estaban sumando los salarios con los otros ingresos y estaban se estaban acogiendo a algo diferente. Totalmente de acuerdo con usted. Sí, y si lo vemos desde ese punto de vista, imaginen que un médico en un centro, un médico perciba 25,000 pesos mensuales en un centro. Obviamente ese salario no está en el margen del impuesto sobre la renta. Ahora, pero cuando hablamos de que ese mismo médico te percibe esos mismos 25,000 pesos en 5 centros al mismo mes. En consultas. No, a nivel de salario. A nivel de salario. Okay. Entonces ahí detonó lo que fue la persecución. Estaban médicos percibiendo por encima del umbral del salario percibido y no le estaban percibiendo. Entonces eso fue lo que detonó en ese sentido. Entonces, para irnos un poquito al pasado y ir dejando temas organizados y que la gente entienda ahora a principios de año que uno lo que tiene son 10 días para arreglar cualquier cosa que no haya declarado. Me imagino que enero ni lo ha hecho. Claro. Gastos educativos, usted averigüe en qué clasificación usted está y hasta dónde le permite, sea si es empresa o si es personal, y aplíquele a sus ingresos los gastos educativos que se lo van a deducir de sus impuestos. Esa es una cosa. Y a los profesionales de todo tipo que tienen varios ingresos, que tienen que elegir uno de los agentes o su contador, si lo hace de forma personal, si tienen entre ellos actividad personal, y sumar todos sus impuestos para que una sola persona tribute basado en el 100% de sus ingresos, no individual. Porque como hay escalas de ingresos, entonces si usted paga individualmente, cambia a si usted lo junta todito, que a lo mejor le beneficia en ese sentido. A lo mejor le beneficia, pero tiene que sumarlo todo para que no le pase lo que le pasó en el 2017, ¿verdad? Claro que sí. Entonces esas son de las cosas que hay. Licenciado, por otro lado, también en el año 2017, la gestión de Magín Díaz anunció que a partir de enero de este año, y esto es importante que las empresas le den un poco de seguimiento, que a partir de enero de este año se iba a establecer el sistema simplificado de tributación. Único. Para las empresas, sobre todo pymes, mipymes, empresas pequeñas que se acojan a ese sistema, no iban, a partir de enero, iban a tener un sistema especial de tributación, que tal vez no iban a pagar el anticipo mensual, lo iban a poder acumular o iban a tener unos montos preestablecidos mínimos para pagar. Hablen un poco de esto, que a la gente le interesa, para no tener esa cantidad de operaciones que genera mensualmente manejar los impuestos de una empresa pequeña que no puede pagar un consultor fijo. Claro que sí. Por razones anoche mismo yo soy miembro de la ANGE y estábamos discutiendo en la Comisión de Innovación acerca de este tema, estábamos viendo y no le puedo externar los parámetros básicos de cuándo va a salir, pero está muy cerca ya las disposiciones para empezar a cumplir lo que es la Ley 3717 y esas facultades pues que mencionó el ministro en aquel entonces. Pero sí debo decirle que vienen cambios interesantísimos a nivel de las micro, pequeñas y medianas empresas, los cuales, como usted bien menciona, tienen bondades fiscales que van a permitir pues que esos sectores económicos descansen en lo que es la capacidad o la carga fiscal que llevan en sus operaciones recurrentes. Cuando hablamos de esas buenas noticias, esas empresas no van a pagar un anticipo, van a ser excluidas incluso de lo que es la preparación de los formularios mensuales, tanto de gasto como declaraciones. Exactamente. Y eso representa para todo micro y pequeño empresario, imagínense, un costo de cumplimiento, porque tienen que gastar en honorarios profesionales para hacer cumplir eso de ley. Entonces, pero va a estar regulado, va a ser para ciertos sectores con
capacidades específicas entre que van a basarse en el número de empleados y el número de ingresos. Sí, hay un monto, creo que hasta la micro va hasta 8 millones de pesos y creo que es 4 empleados. Y de 4 a 10. Ajá, de 4 a 10 y la otra va de 10 a 11. A 15, creo que empleados, de 12 a 15 y hasta 40 millones de pesos de ingresos brutos anuales. Exacto, pero eso lo aumentaron de 11 a 50 y pico. Si se va a la ley 3717, que sustituyó la 48808 en cuanto al desglose de lo que es la pequeña, micro y mediana empresa, ahí eso como lo actualizó. Pero en ese sentido son excelentes noticias, ¿para qué? Para la economía dominicana. Porque el monstruo de la informalidad en el país, ¿cuál es? Por los impuestos. Generalmente todo el que tiene su negocio no quiere formalizarse, ¿por qué? Por la carga que representa esto. Pero por la carga no, licenciado, es que la gente no le alcanza. Usted se pone a ver, ¿qué usted paga a final de mes? O la luz, o la nómina, o los impuestos. Porque la gente cree que tú pagas y es en base, y es el tema es mucho. De todos esos gastos que tú dices, que vamos a considerar los gastos, hay uno que es obligatorio sin prescripción, y es el impuesto. Claro. No, y los moras, los intereses son muchos. No, son duros. Claro, pero por eso mismo le digo, esto va, prácticamente el 2019 va a ser un año que va a impulsar lo que es una ola de personas que están operando en la informalidad a ser formales por estas condiciones que está creando el Estado a través del Ministerio de Industria y Comercio y una unión con la Dirección General de Impuestos Internos. A medida entonces que eso ocurre, entonces va a haber aumentos en lo que es esos aportes a lo que son los ingresos a las arcas del Estado, y el Estado tendrá más recursos para invertir en obras de infraestructura, en servicios, etcétera. O sea, va a traducirse en un momento halagüeño para la economía. Licenciado, una cosa que quisiera ver entre la relación que hay entre la Dirección General de Impuestos Internos, o sea, la Administración Tributaria, y los consultores. Hemos visto que la DGI ha sometido a algunos consultores por fraude, violaciones a algunas normas y complicidad, asociación de malhechores, muchísimas cosas. ¿Hasta qué punto esto es un problema para los consultores o realmente si la Dirección de Impuestos tiene razón en lo que ha hecho? Bueno, realmente hemos pagado juntos por pecadores. Perdón, anunció también que a todo cliente que haya trabajado con esos consultores está siendo fiscalizado. Investigado, sí. Claro, totalmente de acuerdo, Michelle. Hemos pagado juntos por pecadores. Lamentablemente, la imagen del consultor ante la Dirección General de Impuestos Internos se ha visto afectada por estos eventos lamentables y vergonzosos. Y es que imagínense, pero como usted dijo anteriormente en su comentario, para pelear debe de haber dos. Exactamente. Pues para que exista una evasión fiscal, tiene que haber dos. Tiene que haber dos. Y que el consultor el segundo de adentro. El empresariado. Y el segundo de adentro, también. Puede haber un adentro. No, interno. Pero generalmente, lo que me refiero es dos de la clase empresarial y el consultor. Y usted como empresario, si a usted se le acercan y le dicen, le tengo la mejor manera de cómo evitar y vamos a hacer estas cosas, y no es correcto, lo que tendría que decirse es, yo no voy a hacer eso. Pero vamos a hacer las cosas bien. Tenemos que inspirarnos en el espíritu de terrero que le gusta pagar los impuestos, ¿no, verdad, Michelle? Claro. Eso es lo que gustos y hacer. colores no ese cuerpo. Eso es lo que debemos hacer. Pero se ha visto empañada la imagen de los consultores y es algo lamentable. Y fíjense ustedes, no solo el empresario que evadió, no solo el consultor que recomendó, sino también que los clientes y suplidores que tuvieron relaciones involucradas con ellos, que no se metieron en esa operación, que están siendo fiscalizados. Que tal vez no están en esa operación, van a ser fiscalizados. Imagínense que por esa situación usted lo fiscalicen, pero no lo encuentren evasión, pero lo encuentren algún otro incumplimiento. Entonces, ¿vale la pena, empresario dominicano, cambiarlo, aplicar una operación de su negocio riesgosa por ahorrarse un par de pesos? Creo que no. Bien. Recuerdo que desde hace varios años yo inicié una campaña en la que decía, señores, la mejor forma es controlar que la gente no evada los ingresos, era controlando la factura.
Luego recuerdo cuando Juan Hernández y Germania Montaz, inclusive se crearon campañas para que la gente deposite las facturas en urnas para que nadie evada el comprobante fiscal. Luego crearon no solo el RNC, que es el número de cada empresa, sino los famosos comprobantes fiscales. Luego comenzó el jueguito de que cuando el negocio no se daba cuenta de que esa persona era un consumidor final, entonces que no lo iba a declarar, entonces tenían la caja 1 y la caja 2. Sí. Luego se inventó la factura, la impresora fiscal, para evitar lo de la caja 1 y la caja 2. Luego entonces comienza lo de con comprobante y sin comprobante, pero el tema es que la gente no sabe bien cómo funciona el negocio, cómo funciona la estrategia. Conversando con el actual director de Impuestos Internos, a principios del año 2017, nos decía que en enero no solo comenzaban los comprobantes, el sistema simplificado de tributación para las micro y pequeñas empresas, sino que comenzaba un plan piloto que para mí es excelente, porque yo viví en Venezuela, ir a un colmado, y para yo comprar una Coca-Cola tenían que llenar una factura con mi nombre y mi número de pasaporte. En un colmado, o sea, todo el mundo era con comprobante y todo el mundo tenía que poner su nombre y su cédula para comprar cualquier cosa, con excepción del buhonero del semáforo. Ya. Ellos lo resolvieron así, allá no había ni que con comprobante y sin comprobante, no era todo el mundo con comprobante. Que usted lo utilizara o no era su problema. Ahora el director de Impuestos Internos nos comunicó a principios del 2017 que iniciaba en el 2018, que iniciaba en el 2019 un piloto para la factura electrónica. ¿Qué es la factura electrónica? No es más que eliminar el papel, eliminar la factura física y todo operación que usted haga, usted se registra con su email, y cada operación, cuando el cajero le decía, ¿ya pagó? Sí, le daba al botón, se generan 3 emails, uno al departamento de contabilidad de la empresa, uno a la dirección de impuestos internos y uno a usted. Y ahí se acabó el relajito de que la gente declare o no declare los comprobantes fiscales, porque la factura con esa impresora se convierte en una impresora virtual. Y ahí no hay más nada que hablar. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Bueno, como lo mencionas, es un plan piloto, se está implementando en las empresas más grandes pues, del país y es esa finalidad. Pero hay un escollo en todo esto. ¿Qué va a pasar con la mayoría de negocios que tienen sus operaciones en efectivo, que no hay un control de eso? O sea, no, tú generalmente... O los negocios pequeños. Y que no exigen, y que usted no exige como consumidor una factura, no le interesa. Y no puede estimarlo. Exactamente, usted va a un adorno y quiere comprar algo, usted dice, bueno, ¿en qué? No me lo voy a deducir de mis impuestos, una bocina. Entonces, generalmente, ¿qué va a ocurrir? Eso va prácticamente... Como usted mencionó, la escala de evolución en cuanto a lo que es la fiscalización de las operaciones, primero, como bien dijo, lo de los comprobantes fiscales, impresora, ahora con este proyecto de lo que es la factura electrónica, pero creo que todavía deben enfocarse en lo que es algo de conciencia. Es muy difícil controlar las operaciones en efectivo en los contribuyentes, o sea, totalmente difícil, aunque tenga la factura electrónica, porque ¿qué seguridad tienes tú de que el empresariado o una parte de esos empresarios van a reportar esas ventas de efectivo que, ¿me entiendes?, que no son representativas? Y eso está ocurriendo en la actualidad. Una pregunta final de mi parte. A propósito de que estamos hablando de declaraciones juradas personales, de los que acostumbran a hacerlo, aunque sean dependientes, pero que han generado otro tipo de ingresos y quieren hacerla, y pueden hacerla sin problema. El que comenzó a hacerla, le supone que no debería parar de hacerla, se supone, porque entonces llama la atención a la División de Impuestos. Esto, para aclararle a la gente, el tema esto de cuando usted va a comprar a cualquier sitio, se ha debatido mucho, y tú se para en una bomba de gasolina, o se para en un Burger King, o lo que tú quieras, una comida rápida. Con comprobante fiscal, señor, la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente individualmente, no la empresa, no? Individualmente, cuando le preguntan si es con comprobante fiscal, si eso me favorece en algo a mí,
o me da para... No, yo no quiero comprobar nada. Final. ¿Qué hago? ¿Qué la gente tiene que hacer? Bueno, en primer lugar, siempre habrá un comprobante. Las empresas están obligadas a emitir comprobantes, o valor fiscal, o que no tenga valor, o que sea de consumo, o especiales. Siempre habrá un comprobante. Ahora bien, del interés de la persona de solicitarlo con valor fiscal es porque pues esa persona está organizada y va a hacer uso de ese gasto en su declaración de impuestos, en su imputación. Como persona física. Si es un asalariado que no tiene la obligación de realizar declaración, no percibió fuentes de ingresos, pues no le va a aprovechar en nada que lo solicite con valor fiscal. Bien, esa es la... Sí, pero simplemente un empleado, ¿verdad? Que trabaja como dependiente y le descuentan su impuesto, pero que también hace declaración personales. Pero él está pagando impuestos por lo que está ganando, devengando. ¿En qué le beneficia tener un comprobante con valor fiscal? Bueno, si hace declaraciones personales, pues es que también percibe otro tipo de ingresos. Posiblemente. Porque si solo es un asalariado, pues está eximido de prepararla. No tiene sentido. Pero si realiza lo que es la solicitud de los comprobantes, es porque esa persona entonces debe de hacer uso de los formatos 606 y T1 y subirlos mensualmente. Entonces, eso le genera una obligación de reportar sus operaciones de costos y gastos e ingresos también mensualmente. Yo me imagino que para la gente está claro que si una empresa no hay que decirlo. Si una empresa que ya tiene el número de comprobantes fiscales y lógicamente RNC y todo, sí es aplicable para su declaración oral como empresa. Claro. No hay problema. Bueno, realmente aprendimos hasta los que no sabemos mucho de eso. Muy claro. Y la gente que aproveche el año, las cosas a principios de año, que no lo deje para último. Sí, porque vienen los recalos. Ahí están los gastos educativos del año pasado que los reporte, tiene hasta marzo, si es hasta abril, si es el empresa, hasta marzo, si es el otro, que no lo deje perder. Si era pyme, que vaya haciendo su proceso de pyme o micro, que para poderse acoger a este proceso de tributación simplificada, que hay muchas cosas ahí que uno puede hacer el cuento del padre y la Yolita, ¿verdad? Te la están mandando, úsala. Mira, no, perdón. Mira, y algo importante, y eso para Michelle y para mí, para muchos que están ahí mirándolo. Si el gasto educativo mío y de Michelle es en los Estados Unidos, yo le pago a una universidad en Estados Unidos por mi hijo, ¿yo puedo reportar? Sí, como una factura de viaje, igualito cuando tú sales. Espérate, vamos a ver. Espere, recuerden que para que el gasto sea admisible, debe de ser, tiene que ser en el país. No en el país, porque tiene que ser para preservar y mantener la renta. Entonces, la ley no limita de los gastos independientes, o sea que en base a la ley puedes deducírtelo, porque simplemente lo dice educativo y de tus dependientes, si fue de tus hijos. O sea que, sí que ya usted que tiene esos gastos de esos tipos de ídolos, se puede lo puedo decir. Pues salí en coche. Ya ustedes saben. Muchísimas gracias, le damos al licenciado. Este año no pago nada, no pago diferencia. Gracias al licenciado Gregory Colomé, experto en impuestos, que nos ha acompañado y nos ha explicado de manera llana y sencilla muchísimas cosas el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Feliz año. Un placer.